Hola, hola, buenas tardes queridos corazones inquietos. El día de hoy estamos conectados a esta, su radio preferida, La Voz de María 88.1, su radio, su dial preferida. Y pues bueno, estamos aquí con un programa más de Corazón Inquieto. Estamos aquí nuevamente para hacer un temita más para esta semana, que seamos muy bendecidos todos aquellos que nos regalan su tiempo para compartir con este programa. Bueno, estamos acompañadísimos el día de hoy, estos corazones inquietos, conectados, y también su servidora Marta Zumba y nuestro querido Ángel. ¿Cómo estás? Así es, gracias nuevamente por la invitación y creo que me está gustando el programa ya. Te vas a quedar ya. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Les saluda Angelito Zumba, así que estamos muy contentos de estar por acá nuevamente compartiendo con ustedes en esta radio La Voz de María, y el tema de hoy también es muy bueno, así que se impactará por los que el mensaje les llegará para sus vidas y sobre todo acogerlos y compartirlos con sus familias. Así es, el día de hoy vamos a compartir un tema muy bonito que el Señor nos trae a regalar, y pues todos estamos contentos de comenzar esta semana de feriado, y pues que el Señor nos regala en esta ciudad de Santiago de Guayaquil, que por cierto lleva el nombre de un apóstol, un santazo, y pues con esa bendición de tener el nombre de un santo ya nosotros nos declaramos realmente muy, muy bendecidos. Antes de empezar con el tema, ¿qué les parece si hacemos una pequeña oración para que ese día también, con la gracia que es la fiesta de Guayaquil, sobre todo compartiendo en ese agasajo de familiar, compartamos también en oración? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre amado, por tu maravillosa dones que derramas a cada uno de nosotros. En estas festividades de Guayaquil también queremos acoger a cada una de nuestras familias, de nuestras queridas familias que están compartiendo en este momento gestos de alegría, de amor, de esperanza, de verdad y sobre todo de ese cariño familiar. Bendícelo a cada una de las familias del Ecuador, de Guayaquil, sobre todo, que esta ciudad también está pasando por mucha necesidad, como es la violencia que están pasando. Que este tiempo sea de paz, de armonía, de esperanza, sobre todo para sus seres queridos. Gracias, Jesús, por acogernos este día. Gracias por cada una de nuestras vidas que hemos estado compartiendo para ti, Señor Jesús. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por este día maravilloso, y sigue dándonos más días así. En el momentos tristes también te agradecemos, Jesús, porque tú nos das la vida. Y en los momentos más felices darte toda la gloria para ti, mi Señor Jesús. Por eso eres mi Señor, Rey de Reyes, te alabamos y te bendecimos. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo. Ven a quemar a cada uno los corazones inquietos, a esos inquietos corazones, jóvenes, adultos, familiares, esposos, y a cada una de las personas. Ven a sanar, a curar y a restaurar, y a llenarles ese avivamiento del fuego de tu amor. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, después de esta tremenda oración, estamos ungidos por la presencia del Espíritu Santo y vamos a proclamar la palabra del Señor con un regalo tremendo que el Señor nos trae, con un temita muy bonito para todos esos corazones que están allí unidos, regalándonos su tiempo con este programa de Corazón Inquieto, con un tema llamado Testigos del Amor. Testigos del Amor. Wow, suena como que amor, suena como que, uy, amor, ¿qué será? Algo interesante. Así es, cuando se trata de amor, como que se nos hacen los ojitos de corazones, ¿verdad? Como que enamorados, como que bueno, yo no soy Angelito, no puedo decir por ti, pero bueno. No, yo siempre ando enamorado de Dios todo el día, todo el momento, y Dios proveerá siempre todas las cosas. Así es, amén. Bueno, vamos a comenzar nuestro tema que queremos compartir con todos esos corazones que están unidos a través de las plataformas YouTube y Facebook, y también a través de este dial preferido 88.1 FM. Y si nos regalan también un like, y también compartir el programa con otros corazones que tal vez más adelante pueda ser de su ayuda para su espíritu. El tema de Testigos de Amor, justamente estábamos viendo hoy que está tan relacionado con la violencia que nosotros vivimos, y justamente hace unas semanas atrás en los evangelios del día siempre se ha estado hablando, ¿no?, sobre el amor, sobre también el no tener miedo, sobre aquellos pajaritos que no caían al suelo sin la voluntad del Señor. Pues bueno, hemos citado hoy una cita bíblica muy bonita, que me parece que fue uno de estos sábados que lo vimos en el Evangelio del día. Es nada más y nada menos que Mateo 10, del verso 26 al 33, donde nos cita el Señor, que nos dice:
Pero no les tengas miedo. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz. Y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no al alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, con esta palabra del Señor que nos revela el mensaje que hoy nos quiere traer en Testigos de Amor, nos hacía recordar aquel pasaje de aquellas historias que pasaron hace muchos años, en la época de 1940, de 33 exactamente hasta el 46 más o menos, que terminó la Segunda Guerra Mundial. Cuentan muchas historias, ¿no?, de muchas personas que sobrevivieron a la guerra y millones de los que fallecieron perseguidos por los nazis, murieron en aquella guerra. Vivieron momentos muy dolorosos, muy tristes realmente. Y me traía a recordar una historia, ¿no?, muy bonita que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Recordaba una historia de una pareja, de una familia, papá, mamá y dos hijos varones, uno más o menos de 18 años y el otro un pequeñín de unos 10 añitos. Ellos vivían en un callejón, al lado de ellos sus vecinos. A la casa continua a ellos vivía una familia de papá y la hija, y la siguiente casa vivía una familia de unos viejitos. Ya eran mayorcitos, un par de señores, el esposo y la esposa. Y bueno, resulta que un día lo matan por persecución de aquellos que estaban contrarios a los nazis, los rebeldes, ¿no? Matan frente a la casa de la familia que tenía al papá y a la hija. Y le matan, y ellos estaban súper asustados porque sabían las consecuencias que una vez que apareciera un muerto en la vereda de su casa, los culpables directos eran los dueños de esa casa. Entonces ellos, muy asustados, salen corriendo de la casa y cogen el cuerpo y deciden ponerlo al lado del vecino. Pero aquí había dos ideas, ¿no? O sea, dos momentos que tenía que hacerlo lo más rápido posible porque eran cosas de minutos, porque en cuestión de minutos aparecía ya los nazis. Entonces ellos deciden pues esconder el cuerpo en la casa del vecino, que podría ser al lado de la izquierda o al lado de a la derecha. Y estas dos opciones eran muy fuertes, esa opción. El hombre, el papá, decide poner enfrente de la casa de la familia de los 4 miembros. Pero la hija dice, no, pero ¿por qué no ponemos al lado de los viejitos? Bueno, ellos ya están viejitos, pongámoslo ahí, ¿no? Entonces el papá dice, no, porque allí viven judíos. O sea, están escondidos judíos. Recuerden que en la época de la Segunda Guerra Mundial, los perseguidos y una segura muerte eran los judíos. Entonces esta familia holandesa escondía a algunos judíos. Y obviamente si es que tiraban el cuerpo allí, la consecuencia iba a ser mucho mayor. Entonces ellos deciden más bien tirar el cuerpo al lado en la casa de estos 4 miembros de familia. Y bueno, terminó la mitad de la historia con la muerte de toda esta familia, menos el hijo pequeñito que vivió para contarla. Murió el papá, la mamá, el hijo mayor, incendiaron la casa, o sea, hicieron desaparecer todo cuanto ellos eran. Solamente sobrevivió el más chiquito. Y él, bueno, creció con estos recuerdos, ¿no? Después su tío le rescató porque estuvo prisionero, y tuvo otra vida, se graduó de médico, ya de grande. Él se va acordando de lo que vivió de pequeñito, ¿no? Y le causa mucha tristeza porque perdió a toda su familia, ¿no? Y también la pregunta, a medida que iba resolviendo cada punto, cada cosita que iba pasando en esa historia, en la muerte del muerto que apareció en la vereda, van descubriendo por qué finalmente la familia que cogió el cuerpo tiraron ese muertito, lo tiraron en frente de su casa,
¿por qué no lo tiraron a otro vecino? Entonces, ¿por qué? Y van descubriendo, y resulta que un día conversando con una de las sobrevivientes de la guerra, casualmente la viejita de la familia viejita que había sobrevivido, contando la historia, los viejitos estos que eran, ayudaban a rescatar vidas, a salvar vidas de judíos, ellos eran personas cristianas, eran orantes, eran fieles a Dios, y imagínate con esa fidelidad a Dios, siendo testigos del amor de Dios, ellos lo que hacían es reflejar ese testimonio de Cristo a otros, amando a los perseguidos, que eran los judíos, y los escondían. Entonces ellos así conversando le dicen, la viejita muy triste le dice al joven, que ya era joven, al niño que sobrevivió, le dice, finalmente yo siempre me cuestiono por qué tiraron el cuerpo en tu casa, por qué murieron tus padres si eran tan buenos. Entonces el niño, ya adulto, le dice, lo que pasa es que nosotros éramos ateos. Lo que pasa es que nosotros éramos ateos y eran muy buenos. Sí. Eran muy conocidos del barrio. La viejita, esta familia los recordaba mucho y le daba mucha tristeza ver todo lo que pasó. Solo quedó cenizas, no quedó ni siquiera en el recuerdo solamente de este niño que sobrevivió. Entonces, a esta historia va el mensaje que el Señor nos trae a través de este pasaje de San Mateo, ¿no? El recordar pues que el Señor primeramente nos habla, en este pasaje nos habla 3 veces la palabra no tengas miedo, no tengas miedo. Y el Señor nos llama a ser testigos de ese amor. ¿Por qué será que ahora que vivimos tanta violencia nosotros tenemos miedo? Pero el Señor nos repite hoy en este pasaje 3 veces, no tengas miedo. Mira, hay algo lindo en la historia que tú acabas de decir, que decía, todo el barrio, todas las personas las que estaban ahí eran personas orantes, digamos así, y donde fueron ahí quemados los padres de este niño eran ateos. Y mira, lo lindo de la historia, bueno, después de todo lo que ha pasado y lo que ha vivido este niño, fue el niño porque el niño supo, sobre todo, de contar esta historia, y que todo lo que ha pasado durante el tiempo que estuvo, sobrevivir, cambiar su forma de vida, sobre todo, como dijo la persona que estaban ahí, los abuelitos, eran orantes, él cambió su vida, ya no siguió la vida de que era de todos sus padres o abuelos, atea, él continuó su vida de una forma diferente, tal vez siguiendo a Cristo, ya una persona que se ha convertido, o tal vez una persona que ya comenzó a conocer el amor de Dios, que ya va cambiando el giro de la persona cuando tú ya tienes un impacto en tu vida. Entonces yo a ustedes, hermanos que nos escuchan también, ¿qué impacto en tu vida ha llegado y te ha chocado? Puede ser también la pérdida de un familiar, o como puede ser otra cosa. Entonces llega a impactarte tan fuerte a tu vida que deberíamos dar un giro de 180 grados en nuestra vida. Ajá, y conscientemente tú ves lo que ha pasado a tu alrededor, y tú dices, no, necesito cambiar mi estilo de vida, mi forma de vida, de hacer otras cosas, de las cuales las cosas que hacía estaban mal. Entonces ya debo cambiar estas cosas, y como tú lo decías, un giro de 180, acudir a personas que en la cual me puedan ayudar, a personas que en verdad te lleven a buen camino, y esas personas que también te ayuden a ti a crecer como persona, orante, seguir a Dios, aprender a orar. No nos basta ser buenos. Y no nos basta ser buenos, nos basta siempre tener a Dios siempre en todo momento. Y mira, justamente tú que hablabas de esa historia, que vienen otras historias en mi mente, y mira, no sé si hay tiempo todavía, mira, una historia breve de 3 minutos, de la cual nos dice claramente, bueno, como hablaste de testigos del amor, yo decía, uy, maripositas en el estómago, wow, amor. Pero esta historia que les comento es sobre una chica y un chico que se casaron con toda la ilusión de casarse, de tener una familia. Y en los tiempos de antes en Estados Unidos eran tierra, toda tierra. Y andaban en caballos y todo. Y ellos que salían de su familia ya casados, iban con la aventura de por unas nuevas tierras, recién casados, para tener una familia con caballos y todo.
oh sorpresa, que en uno de esos días que estaban acampando en un lago, el esposo de la chica va por comida, va por agua, se cae y muere. Se cae y muere. Y la chica, una de las personas que estaban en el pueblo alrededor se da cuenta y le va a dar la noticia a la chica, y la chica que hace es sentirse mal, llorar, que ya no vale la pena vivir, cosas así, porque era el amor de su vida y todo. Y queda así pregnado en que ya no sirve más lo que está en su alrededor y lo que va a venir en su vida. Pero ¿cómo es la vida? Justo en ese sector había un señor de la cual era viudo y tenía una hija. Y siempre le pedía a Dios una esposa y una madre para su hija. Y al enterarse de esa noticia, que la chica ya no quería ni acercarse a nadie, quería estar solo en ese lago, morir de hambre, porque estaba triste, en depresión. Entonces llegó el Señor y fue donde la chica y le propuso matrimonio, pero no solamente matrimonio, le puso que cuida a su hija por un tiempo, y si ella está a gusto se puede ir por el tiempo que crezca su hija y el tiempo de invierno que iba a llegar. Ok, la chica aceptó, pasó el tiempo y cuidó a la niña, y todo el tiempo que pasó juntos, la chica se enamoró del señor que le había propuesto matrimonio. Y mira esta historia en la cual que nos comparte, y es bueno compartirla a ustedes, cómo Dios nos sorprende. Por añadidura vendrá todo en su tiempo. Siempre yo digo eso, Dios nos sorprende siempre. Así es, testigos del amor, es precisamente que el Señor hoy nos quiere hablar de esa manera, ¿no? De que nosotros siempre debemos de apegarnos a su amor para ser siempre testigos de su amor, porque Él nos habla de una manera que primero no tengamos miedo. Ajá. Que toda situación a la que nosotros tengamos que enfrentarnos, nosotros debemos de fortalecernos en el Señor para continuar ese camino que tenemos. Y en ese camino precisamente nosotros tenemos algunas enseñanzas que debemos ir caminando para precisamente cada día ser mejores, como hablábamos la semana pasada en un programa de la santidad, que tenemos que nosotros llegar a la santidad. Y bueno, este mensaje que el Señor nos trae precisamente nos ayuda a que nosotros sigamos caminando esa autopista al cielo, pero en santidad. ¿Cómo podemos lograr? Y hoy el Señor nos quiere revelar un par de puntos muy importantes que todos debemos de considerarlo, porque en el camino de nosotros, los hijos de Dios, de estos pequeñitos y frágiles seres humanos, siempre cometemos algunas metidas de, como dicen, bueno, no quiero decir esa palabra. Bueno, siempre metemos los piececitos ahí, pero necesitamos como que salir de esto para poder caminar correctamente como el Señor quiere, porque Dios siempre es un enamorado de cada uno de nosotros y Él quiere lo mejor para nosotros, y por lo tanto nosotros también tenemos que ser ese lo mejor para Él, porque si Él es el amor de amores para nosotros, nosotros debemos de ser verdaderamente esos testigos de ese amor. Pero ¿cómo vamos puliendo aquel camino que nosotros tenemos que transitar? Uno de esos puntos es que nosotros no debemos de tener miedo a la persecución, nos habla. Porque recuerda que en este pasaje el Señor nos dice que debemos de proclamar el Evangelio, debemos de proclamar desde las terrazas, de donde nos encontremos, proclamar, así sea en la oscuridad, la luz de Cristo. Pero ¿cómo hacerlo si a veces hay ese miedo? Porque Cristo nos repite 3 veces, no tengas miedo, porque precisamente en nuestra trinchera, en nuestra vida diaria, en nuestra labor diaria, muchas veces nosotros caemos en la tentación. Todos, absolutamente todos. Yo oso decir, hablar por otros, lo hablo también por mí sobre todo, es que muchas veces caemos en esa tentación de que, bueno, yo estoy en la iglesia, hago bien las cosas, yo no hago mal a nadie, sigo los mandamientos y bueno, estoy tranquila, no me pasa nada y mi familia aparentemente está bien. Bueno, si ellos van a la iglesia, está bien, si no van también, y si vemos a algún familiar que está de pronto en los malos pasos, nosotros no somos capaces de corregirlo porque no queremos caerle mal, que no queremos caerle antipático.
no queremos que nos critique, que nos persiga, porque esto sería una persecución. En los tiempos de Jesús la persecución era la muerte. Entonces, ahora, ¿cómo estamos nosotros viviendo siendo testigos del amor? La parte que debemos tener claro siempre es la oración, porque si no hacemos la oración, seguiremos siendo frágiles. Sí sé que somos frágiles, pero la oración siempre abre puertas para lo que a veces es imposible y se hace posible. La persecución siempre va a haber, las tentaciones siempre va a haber. Desde el inicio de tu vida hasta el fin de los tiempos, siempre va a haber las tentaciones. Y justo me recuerda algo muy importante. Hablando hace un poco sobre unas personas que necesitaban ayuda y yendo a un encuentro de poder ayudarla en orar y todo, te das cuenta que a veces personas que no se sienten dignas, sobre todo, ¿por qué? Porque llegan a sus corazones amores pasajeros y ellos piensan que en su vida esto llegó y se acabó, y siguen así con una y otra y no tienen un amor de Dios, tienen un amor pasajero, tienen un amor del mundo y llegan a tener apegos al mundo, a aferrarse en el mundo y te das cuenta tú también y dices, pero ¿qué hago por esa persona? ¿Qué debo hacer por esa persona? Orar tranquilamente y Dios hará lo demás, tener fe. Así como a ustedes les invito a ustedes, si están en su familia alguien en persecución de tentaciones o persecuciones de muchas cosas, como hoy en día existe el sicariato, la delincuencia, estás en un sector que es muy perseguido de la delincuencia, de robo, las mejores trincheras es arrodillarse. Así es, pero solamente ahí en la oración nosotros vamos a encontrar, como Cristo mismo nos lo dice, así es que dice Él que Él nos habla abiertamente y ya no lo dice, cuando Él lo decía en la oscuridad, Él nos invita a que nosotros lo repitamos en la luz, porque precisamente el Señor dice que nosotros debemos de gritar desde las terrazas, desde la azotea, desde donde nos encontremos, en el lugar que nos encontremos, haciendo estas pequeñas correcciones al hermano, correcciones fraternas al hermano, con amor, pero tenemos que dar o decir la palabra de Dios a la luz de Cristo con claridad, porque si nosotros no damos ese mensaje con claridad a la luz de Cristo, ese mensaje no va a ser efectivo. Esa sería la palabra, no va a ser efectivo. Entonces nosotros necesitamos, quizás esa persona que nosotros no la estamos corrigiendo, es que nosotros estamos callando la palabra de Dios y como la otra persona no la conoce, nosotros con la oración va a ser más efectiva realmente, porque vamos a llegar con más amor para corregir al hermano, pero también hablándolo, nosotros vamos a hacer que ese hermano también como que se despierte de ese dormir que está en ese momento, enfriamiento quizás, y quizás lo vamos a llamar a la luz del Señor, ¿no? Porque el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, y esa es una de las enseñanzas que Él hace, ¿no? Él nunca se quedó callado. Él siempre fue testigo del amor, fue testimonio del Padre, ¿no? Claro, enseñar lo que Él hacía. Claro, Jesús habló mucho con parábolas, habló mucho con estas parábolas y a cada uno, como nos enseña en la Biblia también, cómo nos quedan estas semillitas y imagínate tú también en esta persecución que hoy en día existe mucho, sí, pero no te preocupes, no tengas miedo, sé esa persona que orante, sé esa persona de la cual reconozca de lo cual qué debes hacer, cómo lo debes hacer, reconocer la voluntad de Dios y también sobre todo lo que acabas de mencionar sobre la historia de ese niño, no se quedó quieto, avanzó, se preparó, se hizo un profesional. Entonces así les invito a todos, si están siendo perseguidos y tentados, levántense, pueden levantarse a prepararse. Siempre hay una parte que el sacerdote está cuando ustedes llegan a confesarse y el sacerdote le da la ¿cómo se le dice? Se me va la palabra ahorita en este momento, le absorbe los pecados y exactamente, y te da un mensajito como que para que tú reflexiones el mensaje que debes cambiar en ti. Entonces,
tú al tener ese mensaje, como dices, wow, el Padre como que latinó, el Padre como que le llegó justamente a ti el mensaje y debes mejorarlo, Así es. debes cambiar en lo que te dijo el Padre, el sacerdote. Así es, precisamente asimilarlo, ¿no? Tomar ese consejo, esa llamada de atención que quizás un hermano de Cristo nos lo haga, es para que precisamente el mensaje que uno, siendo testigos del amor, testigos de Dios, es de que nosotros vayamos con esa palabra de Dios a la luz de Cristo, es que no se apague, no sea domesticado, no sea como que, ay, pobrecito, no le voy a decir nada porque se va a ofender, porque ya no va a venir más a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que más bien hacerlo con amor, con pasión, ¿sí? Siendo testigos del Señor, hablándole para que precisamente esa sal que viene a ser un fermento de sabor para su vida como cristiano, no sea tirada a la calle y sea pisoteada. Y justamente hablabas hace un momento sobre eso. Bueno, vimos, creo que me parece, vimos en el programa pasado de la imagen. Nosotros tenemos que mostrar esa imagen de la cual sería lo correcto hacer, como por ejemplo, aquellos hermanos suben una foto de un licor y comienza la gente de otro lado, pero ¿qué hiciste? ¿Qué por qué? ¿Qué lo de acá? Y comienza la persecución de la crítica, del mensaje autodestructivo, pero no te das cuenta de que la otra persona también es humana, también tiene sentimientos, puedes herirlo, puedes lastimar, pero el que está en Dios y que está en el Señor, tú solamente dices, bueno, yo solamente estoy tomándome una cerveza o una copa de vino, qué sé yo, con una persona importante, con alguien que estamos compartiendo un tema en especial, o estamos organizando el siguiente programa, bueno, sin número de cosas. Pero imagínate, hay mucha gente que te va a autocriticar, y ustedes también les invito, hay mucha gente que le van a autocriticar, le van a ser perseguidos, le van a reclamar, le van a decir dónde estás, con quién estás. Cuando tú estás con el Señor, todos esos mensajes se van a desvanecer, así de sencillo. Así es, debemos más bien recordar que este miedo a la persecución, al miedo a llevar el Evangelio del Señor, de ser testimonios, gritarlo desde nuestros lugares que nos encontremos, hablarlo, no quedarnos callados, porque quizás hay mucha gente que tiene sed de Dios y que sin embargo puede estar al lado de nosotros y nosotros a veces estamos en total silencio, no lo hablamos, no hacemos conocer esa luz que Cristo nos emite en nuestros corazones y que quiere que lo compartamos. Entonces nosotros estamos cayendo en esta tentación, ¿no? de ser solamente de llevar ese mensaje de Dios de manera no efectiva. Tenemos que hoy más que nunca hacer efectiva esa palabra de Dios, porque recordemos que el precio que nosotros debemos de pagar por llevar la palabra de Dios es la vida misma. El Señor ya nos lo dice, ¿no? No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Y esta partecita es bastante fuerte. Quizás muchos digan, no existe el infierno, no existe aquel que nos quiere hacer daño. Pues queridos hermanos, en la palabra de Dios lo dice. Existe un lugar donde nosotros vamos a ser juzgados, los que tendrán el premio del Señor, al lugar prometido del Señor, que es el cielo, y los que no hemos estado en el camino. Bueno, no quiero incluirme allí, Dios no lo permita. Esta carrera será hasta el final de mis días, que Dios lo permita, y que para todos los corazones es igual. Es que nosotros tenemos un lugar para aquellos que no han querido escuchar la palabra de Dios, para aquellos que de pronto han tenido miedo, como también lo pasó en la época de la cristiandad, ¿no? Después de Cristo, cuando todos los apóstoles empezaban a predicar la palabra de Dios, a llevar el Evangelio con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a recordar todo lo que ha vivido con Jesús, todo lo que ellos vivieron con Jesús. Entonces, hubieron muchos convertidos, pero también al mismo tiempo de muchos convertidos, hubieron mucha gente floja,
porque estos cristianos decidieron renunciar a todo por seguir a Cristo. Vendían sus casas, nos hablan Hechos de los Apóstoles, vendían sus posesiones, vendían sus fincas, sus casas, todas las cosas que ellos tenían y todo lo ponían en común para poder repartir a todos los necesitados. Vivían se reunían ellos asiduamente para la oración, para la fracción del pan, para vivir en comunidad. O sea, toda una historia de una vida cristiana entregada. Pero también había esta gente que podríamos llamar, y que también de pronto yo en algún momento he caído o estoy cayendo, de ser esa gente floja, como lo decía un predicador, que realmente no de ninguna manera nos creemos que somos los mejorcitos, sino que también estamos con esa debilidad y lo queremos hablar desde esta terraza, la radio La Voz de María. Es que no caigamos en esa tentación de ser esas personas como aquella vez que que no sean castigados cuando eran prisioneros por los que perseguían a los cristianos, que les decían, o te arrodillas, mandas el incienso a estos ídolos y no te va a pasar nada. Pero si no te arrodillas, te mandamos a ser comido por los leones. Entonces, ¿ellos qué hacían esta gente? Se arrodillaban, tiraban el incienso y rechazaban prácticamente a un Dios que lo único que hace es amar, a Dios Padre Todopoderoso. Y al renunciar a esa fe, ellos estaban libres de esa muerte momentánea, pero sin embargo cuando ellos regresaban en sí, decían, no, eso lo hicimos de momento, porque era una persecución, porque era un momento que era muy fuerte y teníamos que renunciar a la fe en ese momento. Volvamos a la casa de Cristo. Iban de nuevo a la casa de los cristianos, y los cristianos obviamente los veían y sabían que ellos habían rechazado la fe, habían renunciado a la fe, y les ponían como que una marca de decirle, bueno, estos pueden regresar en algún momento cuando realmente se determine su fidelidad a Dios, cuando se vea su verdadero testimonio de Cristo, su testimonio de amor a Cristo, su pasión por Cristo, y que en ningún momento, por cualquier circunstancia, renuncien a su fe. Recuerdo, justamente me hiciste recordar sobre el taxista. Bueno, estaba en camino acá a la radio La Voz de María, y bueno, le decía, por favor, llévame a la ciudad de la Bolivariana. Y dice, ¿a la radio La Voz de María? Sí, no sabía cómo. Y me dice, ya, listo, yo le llevo, ok. Y contando sobre lo que debemos decir, o cómo debemos hablar. Digo, siempre pedimos la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos usa a nosotros como instrumento para poder hablar y llegar a cada uno de los corazones. Y él me decía, sobre todo de la forma que yo la estaba evangelizando al taxista, justo le toqué sobre un tema de persecución, y habló y me supo decir, ¿sabes qué? Yo trabajé hace poquito en algún lugar, en un lugar de la cual me sentí presionado que debería hacer esto, porque si no lo hacía, estaba mi familia y otras personas peligrando la vida. Entonces tuvo que decidir que sí, arrodillarse, como acabas de mencionar, y decir que sí, estaría dispuesto en hacer acto de corrupción, digamos de esa forma, para proteger su familia. Le cuesta, pero tuvo que hacerlo. Y así muchos casos habrán en otros lados que deben obedecer, acotar órdenes, agachar la cabeza, porque sabes que muchos miembros de su hogar, de su familia, pueden pasar este tipo de persecución. Ahí es cuando nosotros necesitamos verdaderamente saborear la palabra de Dios, ¿no? Porque en aquellos tiempos de los cristianos no todos renunciaron a la fe, o no todos negaron en un momento de debilidad, como pasó con este señor que tú nos cuentas, sino que muchos de ellos fueron valientes, porque ellos tomaron la palabra de Dios como su fuente de vida. Y aquella palabra de Dios, la palabra de Dios hoy muy actual más que nunca, porque no ha pasado de moda, aunque podamos vivir en el 2023, podamos vivir en una era digital, la palabra de Dios no ha pasado, porque la palabra de Dios es ayer, hoy y siempre. Y en aquella oportunidad, en esta época de los cristianos perseguidos, también ellos no renunciaron a la fe, porque sabían que la palabra de Dios era la que les daba fuerza. Ajá. Y hoy más que nunca tenemos que recordar que esa palabra de Dios nos da fuerza.
Porque recordemos, yendo ya a entrar a nuestro segundo punto, es que Jesús nos dice que hasta los pajarillos que están en el firmamento, ellos no pueden caer al suelo sin la autorización del Señor. Si no es la voluntad de Dios, Dios no lo va a permitir. Y si nosotros nos aferramos a su palabra, no hay nada ni nadie en contra de nosotros. Amén. Entonces, nosotros es el momento que hoy más que nunca, siendo testigos del amor de aquel que nos ha amado primero, es que nosotros nos aferremos a su palabra para poder ser fieles en todo momento. Y tal vez vengan esas circunstancias difíciles y por lo mismo el Evangelio es algo incómodo. Me hace recordar sobre todo la historia que conté sobre este señor. Él salía cada domingo o cada día, digamos así, cogía su Biblia, cantaba y pedía por una madre para su hija, que era viuda, pero que necesitaba para que no se sienta sola esta niña. Entonces, imagínate tú, la palabra de Dios es grande y te llena y te convence de lo que pronto llegará la bendición, que todo tiempo, como dice la palabra, de todo el tiempo de Dios es perfecto. Entonces esperemos le la llegó voluntad. ese regalo que él tanto deseaba. Así es. Y todos estamos nosotros aún viviendo en este tiempo de tempestad, de violencia. Todos estamos también llamados a recibir ese regalo de Dios, llamados a que el Señor sea nuestro guía, nuestra fuente de consuelo, nuestra fuerza, nuestra fortaleza para cada día. Porque si ni los pajaritos pueden caer al piso sin la autoridad del Señor, tampoco nosotros, y el Señor lo dice, ¿no? Y mucho más ustedes no valen mucho más que aquellos pajarillos. Entonces, ahí es que nosotros debemos de recordar ese amor tan grande que Dios hace con nosotros, ¿no? Él murió por nosotros. Ajá, pero veamos un poco más el contexto sobre esta historia, sobre esta cita bíblica, sobre todo. A nosotros, como personas, nos cuesta mucho la palabra amor propio. ¿Por qué les menciono amor propio? Porque nos aferramos siempre a cosas materiales, nos aferramos a personas sobre todo. Miren a los pajaritos, a estos pajaritos no lo hacían nada según la voluntad de Dios. Tenían un amor propio hacia el Señor. Entonces, imagínense a nosotros, a no tener ese amor propio hacia el Señor. Hacemos lo que nos dé, perdonen la palabra, regalada gana, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por el mismo amor pasajero, nos dejamos llevar por la cotidianidad del día a día del mundo. Y mira, hay personas que se aferran a hacer un amor prohibido, o a gente que se aferra a estafar gente. Hay empresas fantasmas que se dedican a estafar y se siguen aferrando, y así muchas más cosas hoy en día que hay. Entonces, imagínense en ese tipo de cita bíblica que nos llegan a nosotros y los compartimos a ustedes, queridos hermanos. Estos pajaritos, cómo son capaces de obedecer, ser atentos y tener la capacidad del amor propio de que Dios le da hacia ellos para poder compartir hacia los demás y esperar la voluntad de Dios para ellos avanzar. Y nosotros somos capaces de ser eso, obedientes, hacer la voluntad. Hay que pedirlo, hay que pedir al Señor, exacto. porque el Señor dice que todo lo que le pidamos al Señor, Él nos lo da. Solamente basta pedirlo, pero tenemos que pedir también con sabiduría. Nosotros no solamente podemos ir a las iglesias, o podemos acudir a un sacerdote, o podemos acudir a los hermanos para que oren por nosotros, solamente en las necesidades para pedir. También hay ese tiempo de agradecer al Señor, porque así mismo como el Señor dice que no tengamos miedo a esta persecución, no tengamos miedo el de llevar el Evangelio, que aunque a veces resulte incómodo para aquel que nos critica, para aquel que nos señala con el dedo, que en nuestra fragilidad muchas veces también vamos cometiendo el error y mucho más somos señalados allí. Entonces, que nos vuelva a nosotros, a pesar de todas esas caídas, siendo verdaderamente esos testigos fieles del amor de Dios, que llevemos esa palabra de Dios, porque para eso también debemos de reconocer que muchas veces nosotros como seres humanos siempre buscamos un reconocimiento. Sí. Ese reconocimiento que nosotros buscamos y que a veces, que también le pasó a Pedro, ¿no? Que negó a Jesús, que llegó ese momento de negarlo, precisamente porque tuvo miedo.
Y a veces estos dos puntitos como que están unidos, ¿no? El de a veces negarlo a Jesús y también como que a veces de buscar ese reconocimiento de Dios, como que está ahí en la balanza haciendo peso ambos. Entonces nosotros necesitamos que hoy reconozcamos verdaderamente que plantearnos nosotros en qué lugar estamos. ¿Estamos acaso buscando el reconocimiento como aquellos apóstoles que aún en medio de su fragilidad y la dificultad que vivían, ellos decidieron quedarse con Cristo, a diferencia de todos los demás seguidores de Cristo, cuando Cristo les hizo ver que Él iba a pasar una pasión, una muerte, iba a pasar una persecución, un dolor, la muerte misma iba a pasar. Todos sus discípulos se fueron, y más cuando les dijo que mi cuerpo es carne, alimento para ustedes, cuando mi sangre es bebida para ustedes, y que debemos de comerlo y beberlo porque es la eternidad y la salvación para nosotros. Qué lindas palabras. Es el alimento para nosotros. Sí. Y muchos lo negaron por eso, como decirle, este está loco, ¿por cómo nosotros vamos a convertirnos en carnívoros para comer su cuerpo? No, imposible. Y todos lo dejaron. Y Jesús muy triste, hasta sus apóstoles cuando iban allí apenados, mira que todos se fueron, iban a hacerles unas preguntas. Jesús le dice, ¿y ustedes también me van a dejar? Entonces hoy también el Señor nos pregunta esto, ¿no? Hoy también nosotros le queremos abandonar a Jesús porque hay esta persecución, porque hay este miedo, este temor, estas ausencias, esta dificultad, pocas ventas, poco trabajo, poca facilidad para que una familia pueda crecer, el ambiente mismo tan difícil para los jóvenes y para los niños, un ambiente de destrucción para las familias, ¿no? Correcto. Y sabes que justamente que contaba la historia de Pedro, y yo les comento la historia de Pedro también, cuando Pablo evangelizaba en los pueblos y a libro abierto, la amenazaron con muerte y justamente lo matan a Pablo, le cortan la cabeza y Pedro sale huyendo de Roma, sale huyendo porque le dio miedo. Y cuando sale de miedo, le dicen los que son feligreses, le siguen, pero ¿quién nos va a evangelizar? ¿Quién nos va? Si tú eres Pedro, tú eres roca. Dice, no, yo no puedo llevar esta carga. Se iba de la ciudad de Roma, pero tiene un encuentro con Dios de que él tenía que llevar a la iglesia y regresa siendo fuerte y cada vez más como siendo esa roca que Él nos muestra. Así es, y el Señor nos invita a que hoy podamos vivir de una manera más fiel a Dios, siendo verdaderamente testigos del amor de Dios, porque el Señor nos ha amado primero. Y en este pasaje el Señor nos cuenta algo maravilloso, no solamente estos pajarillos que no se caen sin la voluntad del Señor, sino que es más, comparándonos con los pajaritos, que somos mucho más importantes que ellos, que Dios nos ama, Él se sienta al lado de nosotros y nos cuenta los cabellos que tenemos. Imagínate, Él sabe, Angelito, cuántos cabellitos tiene, sabe de Martita, sabe de todos esos corazones inquietos que nos están escuchando, sabe de qué estamos hechos. Por eso que el Señor dice una frasecita que me gusta mucho, ¿no? Que Dios es un enamorado de cada detalle de nosotros. Que Él nos ama así como somos. Pero también así como somos, Él quiere también ir adentrándose en nuestro corazón para ir transformándolo, para parecernos nosotros más a Él. Porque es preciso que nosotros nos aventuremos a esta gran odisea, a esta gran aventura, podríamos decir, o esta gran aventura de corazones inquietos, para adentrarnos a ser verdaderamente testigos del amor de Dios, porque el Señor dice que tendremos un premio al final. Así es. Y quizás a veces, he escuchado a muchos predicadores que dicen, ¿quién no ha entrado con interés por algo para buscarle a Dios? Todos hemos entrado buscando algo por el Señor. Perdón que les interrumpa. Este es algo, no sé cómo explicarlo, pero aquí esa señorita, cuando yo no pertenecía a Dios para nada, ella fue la que me invitó. Y cuando yo llegué a la invitación al grupo, ¿el interés cuál era? Ver a la chica guapa que estaba ahí al frente. Pero eso fue tu primer detalle del Señor, ¿no? O sea, tu primera entrada. Y empezaste a caminar y miren hoy quién es
un gran joven que está ayudando a los jóvenes también, ayudando también en la parroquia con la ayuda, con las oraciones que son increíbles realmente los viernes, así que están invitados Corazones Inquietos los viernes eucarísticos allí en la parroquia del Paraíso, de Santa María del Paraíso. Ajá. Pedrito de la Cuña, por favor, discúlpenos. Allí con el padre Rolando, que es increíble realmente. Ajá. Un padre que los puede ayudar a muchos jóvenes que te encuentres triste, abatido, necesites conversar con alguien, necesitas un consejo, búscalo, que él está allí con las puertas abiertas para ayudarte. Y bueno, terminando este tema, el tiempo, Pedrito, creo que ya no. Hemos visto que nosotros, siendo testigos del amor de Cristo, nosotros no debemos de temer a las persecuciones, aunque el Evangelio muchas veces es un poco incómodo hablarlo, testimoniarlo, porque no a todos le vamos a caer bien, no a todos le vamos a simpatizar, pero sin embargo debemos de seguir allí, siendo a veces como que esa zancadilla para ellos, hablando con amor, con la palabra de Dios. No es zancadilla para que caigan, sino esa zancadilla para que ellos hagan un alto y reconozcan al Señor de señores, al Creador, y para que ellos reconozcan también para qué estamos hechos nosotros. Porque nosotros tenemos un propósito en la vida. Y bueno, el segundo punto es pues que reconozcamos que nosotros humanamente buscamos reconocimiento, buscamos a veces negarlo a Cristo por cobardía, por miedo, como le pasó a Pedro, no digamos nosotros. Entonces, que nos llama a que nosotros hoy, a veces siendo gente floja, que afrontemos con verdadero testimonio y fe al Señor. Cuesta mucho, pero el Señor, imagínate, el Señor te ama tanto que se sienta a tu lado para contar tus cabellos. Cuánto amor no tiene por ti. Por eso dice el Señor, a veces muchas personas dicen, pero ¿por qué tanta muerte, tanta guerra, tanta violencia? ¿Acaso sucede como los pajarillos? ¿Es la voluntad de Dios, querido hermano? No. El Señor, la única voluntad del Señor es que te vaya bien, quiere bendecirte, quiere que todo te salga bien y que seas perfecto para Dios. Pero la maldad existe, y esa maldad, todo lo malo que ocurre en el mundo no es por la culpa de Dios. El Señor lo ha permitido, sí, porque ha sido la voluntad del hombre decidir hacer esa maldad. Hoy tantos niños, que más adelante hablaremos también sobre una película que ya está circulando en el mundo entero, y que está siendo un boom, vitoreada realmente por la presencia del Señor, porque es algo que nos ayuda a testimoniar y no quedarnos callados sobre muchos niños que son atacados. Entonces el Señor sabe que muchas criaturas sufren, pero también Él se inclina para llorar ante ese dolor. Por eso dice que Dios entrelaza su esperanza con la mía, que Él funde su aliento con el aliento de cada ser humano, que Dios está en lo más profundo, reflejo de nuestras lágrimas, para darnos fuerza y confianza a la hora del dolor. Apégate al Señor, sé su testigo, y te darás cuenta que nada de lo que a Él le pertenece, al amado le queda insignificante. Todo para Él es amor, y lo toma en cuenta, porque somos sus amados hijos. Amén. Querido corazón inquieto, así que te queda este mensajito, espero que te haya gustado. Así como es, también para nosotros, porque nos ayuda a crecer. Me ha encantado muchísimo. Nos ayuda a crecer también. Y sobre todo, y quiero compartir solamente una palabra: tengan esperanza. Siempre hay esperanza en todo momento. Amén. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa, Dios mediante, el siguiente lunes, si el Señor así lo permite, con este programa de Corazón Inquieto. Chao, chao. Chao.